Buen día a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente y bueno, el día hoy continuamos con el seminario, la clase del 28 de febrero de 1968. Y bueno, para el día de hoy, si bien Osvaldo va a traer así una especie como de recorrido sintético de la clase y presentando algunas cosas, el formato que tenemos pensado para hoy es que cada uno presente algunas cuestiones, alguna pregunta, alguna reflexión respecto de este contenido tan amplio que trae esta clase, ¿no? Así que entonces vamos a hacer de esta manera. Arrancará Osvaldo, que nos presentará también alguna que otra lámina, y después vamos a continuar con el debate y la pregunta, así que esperamos que todos puedan participar. Bueno, como siempre, dejamos un CBU para 370, hoy en día se está cobrando cada reunión, así que y bueno, no me demoro más, así damos lugar al comienzo de la actividad. Gracias. Bueno, empiezo entonces. ¿Me escuchan, no? Sí. Yo les pedí, digamos, a Patricia y a Ingrid, que tendría que tomar más o menos 20-25 minutos, porque digo, para que incluso me corten y después vemos cómo seguimos en el debate. Y lo que traté de hacer es, como traté de centrarme fundamentalmente en la cuestión del acto, o sea, tomé ese sesgo de lo que es el seminario, o esta clase del seminario. Traté de ubicar eso porque me pareció una manera digamos, de tomar ese sesgo, de sintetizar incluso esta cuestión. Y para eso lo que voy a hacer es leer 5 frases que extracté del seminario y nos metemos en la pileta y nos tiramos a la pileta. Bueno, la primera frase dice: vamos a ver qué es alrededor de las relaciones entre la disyunción y un cierto concepto de negación. Acá me parece central. Ya tenemos disyunción, que eso lo vamos a ver, y tenemos un cierto concepto de negación. Acá no se trata de negar así gramaticalmente, qué sé yo, el perro es digamos, no es un canguro, qué sé yo, una cosa de ese orden, sino que es tomar la cuestión de la negación con sus inflexiones y con sus declinaciones, en el sentido de hacer un discurso de esta cuestión. Entonces dice: entre la disyunción y un cierto concepto de la negación, que se anudan las cosas, y que la tematización del acto, bueno, es lo que venía, del acto, entonces ya tenemos tres cosas, tenemos 3 cosas del acto, se vuelve indispensable. Pero lo que este análisis permite ver de aquí en adelante es que si la escritura, porque es realmente lo que tenemos para hablar de esto, si la escritura definida como campo de repetición, esto para mí es una perfecta definición de lo que es la escritura. Si no hay repetición, no hay posibilidad de hacer una cuestión coherente y lógica entre una cosa y otra. Pero es el campo de una repetición. O sea, en el campo de lo que Freud planteó como repetición. No es un discurso de una serie que sigue en forma interminable, porque va buscando un futuro, diríamos así, de lo presente a un futuro, sino que de lo presente a un futuro como nuevo, pero de algo que se repite. Esto es fundamental para la concepción del psicoanálisis. Entonces dice: repetición de todas las marcas. Puede distinguirse del universo del discurso
que tiene por característica cerrarse. Habíamos visto la vez pasada, ¿no? Es decir, el discurso como tal tiene esa cuestión intuitiva que lo lleva a querer cerrarse. Y en ese sentido ubicar una coherencia en lo que se está cerrando. Pero, dice acá, pero también, y acá es lo fundamental, pero también solo a través de la escritura de un universo del discurso, desde luego, puede funcionar a su vez excluyendo algo, que puede funcionar a su vez excluyendo algo que justamente será planteado como no pudiendo sostenerse escrito. Esto me parece fundamental, porque estamos hablando de algo, de una escritura que tendiendo a cerrarse, no obstante, permite, el discurso al cual queremos referirnos, permite plantear un discurso que integra aquello que no puede ser escrito, es decir, integra aquello que falta, aquello que no está. Esto es fundamental para entender el psicoanálisis en sí. Vayamos a la otra frase. El yo pienso... Perdón, Osvaldo, ¿vos nos podrías situar más o menos por dónde para seguirte en el seminario? No sé si esto es de Lacan o de Nassif. No, las esto frases. es de Nassif. Esto es de Nassif y está en la parte de abajo del punto de la lógica y la escritura. Perfecto, gracias. Así te vamos siguiendo por ahí. Este otro punto, que es la lógica y la verdad, no sin, dice, el yo pienso, que desde luego es el pensar de la conciencia, ¿no? Es el pensar del cogito, ¿no? El yo pienso no es de hecho más que la operación, además, de vaciamiento del conjunto del yo soy. Es como si dijéramos, el yo pienso, a ver si podemos hacer una escena en donde nos ponemos en la vigilia y nos ponemos en el dormir. Es decir, cuando nos levantamos, lo digo como metáfora para que se entienda, es decir, cuando nos levantamos, entramos en el yo pienso y hacemos un vaciamiento de lo que fuimos soñando. Sería, ¿no? Es decir, una cosa, el yo pienso se superpone al yo soy, pero nunca el yo soy no es sin el pienso, y nunca en el existente es el pienso sin el soy. Es decir, es donde entra esta cuestión del no sin famoso de Lacan, ¿no? La lítote de Lacan, la lítote, es decir, que es siempre el no sin, digamos, una cosa no va sin la otra. Para lo más importante que estábamos viendo en términos sexuales, no hay hombre sin mujer, es decir, y esa definición, no hay hombre sin mujer, es lo que le define al hombre ser hombre, es decir, ser varón en ese caso, no lo humano. No estamos hablando del hombre como lo humano universal, estamos hablando de hombre y mujer. Entonces dice, el yo pienso de la conciencia no es de hecho más que la operación de vaciamiento del conjunto del yo soy. Además, por allí mismo deviene un yo escribo. Es un poco lo que vamos recogiendo, yo escribo. Único capaz de efectuar, o sea, capturar la evacuación progresiva de todo lo que está puesto al alcance del sujeto en materia del saber. Acá hace una mención a ese ejercicio que en esa noche de duermevela hizo Descartes, en el sentido de querer vaciarse, no del... Perdón, Osvaldo. Tocaste algo y te silenciaste. Es decir, entonces dice, una vez capaz de efectuar la evacuación progresiva de todo lo que está puesto al alcance del sujeto en materia del saber, digamos, pero el sujeto, que es totalmente fundamental para la conceptualización del acto, bueno, es en lo que estamos. Estamos hablando del sujeto y en la conceptualización del acto. No se encuentra solamente en
en posición de agente del yo pienso, sino en posición de sujeto determinado y por el acto mismo en cuestión. Entonces, es sujeto del deseo, ¿no? Estamos hablando del sujeto del deseo. Es decir, no se encuentra solamente en posición de agente del yo pienso cartesiano, sino en posición de sujeto determinado por el acontecimiento mismo en cuestión. Lo que expresa en latín la diátesis media corriente, por ejemplo, licor. Bueno, esto es, hay una diferencia que me parece que es importante que acá la integra. Es la frase cartesiana, ¿no es cierto? Ahí tienen el último cuadrito, si quieren ponerlo, el último cuadrito que les pasé. Es la frase cartesiana, en el sentido de pienso, luego, o entonces, donc sería en francés, donc, existo, soy. El existo ahí va directo. Es el existo en el sentido de la existencia real de algo. ¿Se entiende? O sea, el soy es en el sentido de existir como ente. Es decir, a ver, si acá pudiera hacer una especie de digresión. Descartes, en esa duermevela que tiene ese día o esa noche, hace lo que hacía Alicia en el País de las Maravillas, cuando se mete en el hueco del árbol y cae. Es decir, cuando Descartes se plantea vaciarse totalmente del saber para ver dónde está la verdad, digamos, lo movía la verdad. Pero claro, él no lo hacía después de un análisis con Freud, lo hacía en lo que tenía para pensar, que era el pensar desde la conciencia. Es decir, yo me vacío del pensar de la conciencia, no hay otra posibilidad. ¿Y por qué lo hacía? Y esto me parece muy importante, porque él estaba en la cuestión de iniciar la cuestión de la modernidad, iniciar la cuestión de la ciencia, incluyendo al sujeto y trayendo la verdad del sujeto. O sea, metiéndose él con una valentía total en lo que estaba haciendo, porque medio inmiscuirse dentro de las Sagradas Escrituras, para decir que él ahí estaba, ¿no? Que él ahí estaba existiendo. Pero el problema, ¿qué es lo que quería? Era tratar de llegar a la verdad de lo que él es o de lo que él era, como un ente también. ¿Por qué? Porque, digamos, para decir que efectivamente él tenía, lo que iba a pensar era verdad, tenía que ser él un ente tal cual los entes que él veía. Es decir, cuando dice pienso, luego soy, él lo que está queriendo decir, soy tan ente como este televisor que tengo delante. Entonces, como tal, lo mío, lo que yo pienso va a ser verdadero. Es una jugada que hace él. Ahora, como estaba en esa situación de querer, digamos, ser científico en ese sentido, es decir, lo que me viene de lo que yo estoy pensando va a tener la certeza en el lugar de la verdad, la certeza en el lugar de la verdad, y diciendo que entonces todo lo que yo digo es cierto, tiene la certeza de la verdad. Y en esto tiene que agregar, inevitablemente, en esto Dios no me engañaría. Es decir, homologa verdad a certeza, y eso es lo que le discute Vico, ¿no es cierto? Eso es lo que le discute Vico. Pero bueno, entonces estamos en esta cuestión. El sujeto determinado, por el sujeto que queremos hablar, era el que introdujo Descartes, pero no pudiéndolo decir él, pero introdujo una cuestión de la subjetividad en juego.
¿Por qué? Porque como dice la ciencia, todo lo subjetivo no es objetivo. En eso se manejaba Descartes. Entonces, lo que expresa en latín la diátesis corriente. Es decir, ¿por qué? Porque dice, pienso, luego o entonces soy, es que el pensar tiene que ver con el existo. Es decir, no hay nadie que pueda pensar, que ser pensante, si no es un existente. Ahí no es existo solo, sino existo con guión. Entonces, es decir, no puedo pensar si no soy existente, diríamos nosotros, no Descartes. Y en el existente está el sí mismo. Ahora después vamos a ver eso. Vamos a la otra frase. La otra frase es la de la gramática o la lógica. La reunión en el otro del yo pienso y el yo soy, la reunión en el otro del yo pienso y el yo soy, uno no va sin el otro, no es sin el otro, se traduce simplemente en la disyunción entre dos no sujetos cuando hablamos del acto analítico. Cuando hablamos del acto analítico, hay dos ahí que están en juego. Dos, pero no sujetos, dijo. No sujeto. Ahí olvidemos que no está hablando del sujeto en tanto eso gramatical. Estamos hablando del existente, diríamos así, del tipo que está ahí, del sujeto, del tipo que está ahí, del alguien que está ahí. Entonces dice, entre dos alguienes se juega la cuestión, o yo no pienso o yo no soy, que es un poco lo que toma Lacan de Morgan, ¿no? Es decir, en esta cuestión en donde está planteando. ¿Por qué? Porque dice, lo que la lógica nos da que pensar es que no tenemos elección. Es decir, estamos alienados al lenguaje. Y acá, esto de que no tenemos elección es del tipo de que, por ejemplo, no se puede elegir no nacer. Es de ese tipo, es la bolsa o la vida. Ahí no hay posibilidad de salir entero de la cuestión. Es decir, ¿no? Entonces dice, precisamente en esto, a partir del momento en que el yo ha sido elegido como instauración del ser, en este caso acá el ser es el sí mismo, del sí mismo, y acá es muy importante, en uno de los cuadritos que después por ahí si lo podemos pasar, es que ahí se juega la cuestión de la egoidad. El sí mismo como tal, el existente como tal, el ser ahí siendo, el alguien de ahí, se mete, por estar alienado al lenguaje, directamente en una egoidad, directamente en que tiene que elegir el hablar desde el yo. Entonces dice, en el momento en que el yo ha sido elegido como instauración del sí mismo, tenemos que ir hacia el yo no pienso, que es el rechazo del saber. Es propiamente el acto analítico esto. Estamos hablando del psicoanalista y el psicoanalizante que se tiran los dos a la pileta, por decirlo así. Entonces, porque el mismo pensamiento es constitutivo de una interrogación sobre el no ser justamente. Es decir, ante el no ser, ante lo que está absolutamente indeterminado, que tiene el formato de la, o sea, la representación de cosa para Freud, que acá lo homologa Nassif, ¿no? Es decir, dice, del sí mismo que tenemos que ir hacia el yo no pienso, que es el rechazo del saber, porque el mismo pensamiento es constitutivo de una interrogación sobre el no ser, justamente. Y es a esto que se pone un término. Es decir, cuando yo digo yo, ya ahí ya le pongo un término. Lo termino, no un término en el sentido de la palabra, la termino con esto, la termino con el no ser. Es decir, cuando yo me nombro, la termino con el no ser. Entonces dice, con la inauguración del ye como sujeto del saber en el cogito.
Y el cogito, ¿por qué? Porque antes vieron que era, el cogitar no es igual al meditar. El cogitar no es igual al meditar. De ahí viene la cuestión del pienso, luego existo. Pienso porque estoy habilitado como ser pensante a hacerlo con el cogito. Pero el cogito, que es la forma más ascética, más pura, de ubicar la cuestión para poderla llevar a la lógica. Para poderla llevar a la lógica. Pero entonces, es como dice Descartes, pienso, entonces medito que soy. Es decir, es una cuestión que me permite ese luego, ese juego del luego, me permite meditar. Ese es meditar, eso no es cogitar. El cogitar es directamente llevado todo a lo universal, al sí mismo, al todo propio, no a lo particular. Y llevar a lo particular, o sea, a lo predicable, que ahí está el otro cuadrito que pusimos la vez pasada, llevar a lo predicable es justamente. ¿Por qué? Porque acá hay una frase muy heideggeriana ella, ¿no? Que dice que el ser es el acto puro. El ser es el acto puro, del cual no puede darse cuenta sino a través de los entes. O sea, sino a través de lo que se dice o escribe de él. ¿Se entiende? Se pasa de una cuestión indeterminada a una cuestión determinada, por los significantes que vimos la vez pasada. Entonces, vamos a la otra frasecita. El psicoanalista se apoya sobre ese yo no gramatical. El yo no gramatical es el A, digamos. Es aquello indeterminado, aquello que, tomado para la usanza de Freud, eran las representaciones de cosas. Cada vez que hace funcionar algo como Bedeutung, como significación, haciendo como si las representaciones pertenecieran a las cosas mismas, es el invento de nombrar algo, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Es decir, y haciendo surgir así esos agujeros, eso es lo que hace. Uno le dice, asocie libremente, qué sé yo, hable, y van a aparecer los agujeros. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene su propia ansia como tal. Entonces, agujeros en el yo, del yo no soy, del yo no soy, donde se manifiesta lo que concierne al objeto A, era lo que habíamos planteado. Porque en definitiva, lo que toda la lógica del fantasma viene a suplir es la inadecuación del pensamiento al sexo, y acá yo agrego, y a la muerte, o la imposibilidad de una subjetivación del sexo, que es lo único que puede ser subjetivable, porque existimos. A la muerte no se la puede subjetivar porque nadie volvió de ella, digamos, ¿no? Esta es la verdad del yo no soy. Entonces, el lenguaje, en efecto, que reduce la polaridad sexual a un tener o no tener, la connotación fálica, hace matemáticamente falla, o sea, produce ahí la falta, falla ahí, cuando se trata de articular esta negación, que es en definitiva la que funciona en la castración. Es el menos phi. Es decir, del phi mayúscula no podemos hablar, simplemente lo queremos ubicar como el significante de la potencia, pero el que siempre nos aparece de ese significante que falta es justamente el menos phi. Y después acá... Perdón, vos pediste que te hiciéramos un... Ah, bueno, entonces termino con la última frase y ya estamos. El acto se presenta en efecto como la paradoja de una repetición, en un solo rasgo. Yo después tengo escrito acá algo al respecto del doble rizo. Si quieren después se los leo. Bueno, pero dice, el acto se presenta en efecto como la paradoja de una repetición en un solo rasgo. En un solo rasgo. Y ese efecto topológico permite presentar que el sujeto en el acto sea identificado a su significante. O sea, ahí hay un
sí mismo, hay un lo propio que está, lo que está planteado, que en el lenguaje russelliano dice que no se puede significar a sí mismo, pero no estamos hablando ahí de un significante, es un punto que marca el sí mismo, marca su absoluta identidad. Dice, en el significante se ha identificado a otro significado, o que la repetición intrínseca a todo acto se ejerce en el seno de la estructura lógica por el efecto de retroacción. El acto es pues el único lugar donde el significante tiene la apariencia o incluso la función de significarse a sí mismo, tiene la apariencia de significarse a sí mismo. ¿Y por qué significarse a sí mismo? Porque como está en el marco de la significancia, tiene que hacerlo con ella, digamos, no puede hacerlo de otra manera. Entonces, y el sujeto en ese acto está representado como el efecto de la división entre el repitente y lo repetido, que son, sin embargo, idénticos. Esto cualquier lógico lo sacaría a puteadas a Lacan. Bueno, pero eso es una cuestión que él trata de ubicar, esta cuestión del acto que está en juego. Bueno, y acá he terminado las frases. Yo les digo porque tengo algo que es una carilla escrita, en este caso por mí, sobre esta cuestión del doble rizo, que habla de esta cuestión en donde lo nuevo, digamos, pone en acto aquello que se repite como repetido. Esto lo escribí. En todo caso, bueno, no sé, si quieren paro acá y empezamos con el debate o las preguntas, o si quieren les leo lo que terminé y punto. Y ahí me callo la boca. No quiero, Propongo que arranquemos con las preguntas, porque de hecho mi pregunta arrancaba donde vos estás terminando, o sea que está escrito, contesta, pues justamente mi pregunta tenía todo que ver con esto, ¿no? Donde vos llegás, ¿no? Porque en lugar de determinación de el o no pienso o no soy, sí. ¿no? Cuando estábamos en el cuadrángulo de Semi-Klein, digamos, como se diría, el lugar del no soy, que tiene que ver con el inconsciente, con la representación cosa, pienso cosa. La cuestión del inconsciente con el ello, sí. Claro. No, después estaría el otro, ese lugar, otro, digamos, vector que va hacia el no pienso, que sería donde de alguna manera acá se produce esto que es casi como que podría significarse a sí mismo, ¿no es cierto? Es como la pregunta, que ahí hay como un salto, ¿no? Como en un intento como de salirse de esa significación fálica del inconsciente, ¿no es cierto? Está bien, pero justamente ese es el punto de la aparición y desaparición del sujeto. Es del sujeto del que quiere hablar Lacan, del sujeto del inconsciente. El sujeto del deseo inconsciente. Porque ¿para qué lo hace? Por el deseo que tiene. Es decir, pero bueno, a ver, veamos, si quieren yo les leo lo que... A ver, acá en el chat te hacen una pregunta. Hagamos una cosa, no sé si les parece, que dijimos que se explaye un poco, digamos, los otros participantes, y seguramente vas a tener tiempo bueno. Te dicen que te piden que lo envíes por mail. Bueno, está bien, sí. Bien. Pero bueno, entonces, prefiero que hagamos así, y ahora ya pueden empezar a levantar la mano para la participación, ¿no? Yo dejo esta pregunta o este lugar donde para mí es fundamental, digamos, ir articulando, ¿no? Pero bueno, vamos a darle espacio a que participen. Bien, ahí está Celia. Celia, bueno. Y después está Graciela. ¿Querés empezar vos, Graciela? No le escucho. No, está silenciada. Está silenciada, claro. Bueno. Yo estuve releyendo toda esta clase compleja y en realidad me surgió una pregunta como más, diría, general del modo en que introduce Lacan la cuestión de la lógica y la diferencia con Freud.
¿no? A ver qué, volviendo a la cuestión, porque además lo que trae Nassif es su resumen del seminario de la lógica del fantasma, no de este año, digamos, que estamos leyendo del acto. O sea, para tomar la cuestión de la lógica. Y Nassif dice en un momento al principio, cuando va a empezar a hablar, a ver si lo encuentro, dice algo así como que se trata de, acá está, dice así, cuando empieza a hablar, ¿no? Dice, creo que si el seminario del año pasado se titula Lógica del Fantasma, es porque intenta producir una nueva negación que permita escuchar y ubicar la fórmula de Freud, el inconsciente no conoce la contradicción, ¿no? Entonces él plantea que lo que en el seminario de la lógica del fantasma trataría de introducir una nueva negación. Ahora voy al principio de la... Disculpen porque es una conexión rara, pero a mí me surgió esta conexión. Lacan va a decir que se escucha también al principio de la clase, ¿no? Y dice, bueno, para todos los que en esta elaboración, salté un poco, para todos los que me escuchan a título de analistas, hemos llegado a poner un mayor acento que el que puse hasta aquí, no simplemente sobre algo que puede escucharse de cierta manera como esto es lo que él escucha que los demás dicen. En todo hay una lógica, pone comillas en esa frase, ¿no? En todo hay una lógica. Nadie sabe demasiado bien lo que eso quiere decir. Decir que hay allí una lógica interna a algo sería simplemente buscar la lógica de la cosa, es decir, que el término lógica sería utilizado de una forma de algún modo metafórico. O sea, en la frase, en todo hay una lógica interna que rige algo, sería usar la lógica en sentido metafórico, ¿no? Y él dice que no es el modo en que él lo va a aplicar, ¿no? Sino que él va a ubicar otra cuestión en relación a la lógica. Él dice que lo que yo indiqué es lo siguiente, que tenía que haber alguna relación, alguna posibilidad incluso de definir como tal a la lógica, en el sentido preciso del término, no en el sentido metafórico. O sea, que lo que él plantea es fuerte, ¿no? Definir como tal a la lógica. Y esto lo va a articular con digamos, la puesta en cuestión del sujeto supuesto saber. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se formula? Entonces, diríamos, siguiendo a Lacan, que lo que Freud hace cuando plantea que el inconsciente no conoce la contradicción, sería un uso metafórico de la lógica. Porque Freud, cuando lo que extrae esa fórmula, el inconsciente no conoce de la contradicción, de escuchar en su clínica a sus analizantes. De ahí extrae en la escucha que él produce en esos decires de la enunciación que el inconsciente, como llamémoslo así, sistema lógico, no se rige por el principio de contradicción. Hay lógicas que no se rigen por... Entonces la cuestión es, más bien, y la pregunta, pareciera que Lacan toma las cuestiones de la lógica, por ejemplo, lo que vimos de la lógica de Boole, y aplica esas formas lógicas, de algunas lógicas, a cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis. Por ejemplo, toma de Descartes el cogito, ¿no? El pienso, luego soy, el cogito ergo sum, y le aplica, digamos, esa lógica de Morgan.
de Morgan justamente aplicaba la negación y demás. Esta es una pregunta, es casi una hipótesis que yo tengo, ¿no? En cuanto a plantear cómo aplican o utilizan la cuestión de la lógica y la diferencia entre Freud y Lacan, y lo que eso nos dejaría, digamos, como saldo. Bueno, hasta acá porque ya me extendí, perdonen, pero me interesa. Sí, sí. Muy bueno, sí. A mí me quedan preguntas también en ese sentido. Bueno, sí, Graciela, pero en el chat, a ver, también hay que tener esto en cuenta, lo que van poniendo acá. Mariana López pregunta, mi pregunta es la diferencia, bueno, entre gramática y lógica. En todo caso, después podemos darle un tiempo para que esto también se explaye un poco, ¿sí? Bueno, pero seguimos con Graciela. Graciela, silenciate. Sí, buen día. Bueno, buenísimo, Osvaldo. Vos arrancás hablando de las relaciones entre la disyunción y un cierto concepto de negación, ¿no? Bueno, justo me parecía llegar hasta ahí desde la parte anterior. En una línea que me pareció encontrar, digamos, lo que hice fue releer la presentación de Nassif para ver qué línea encontraba, así como Celia encontró una. Yo tomé la misma fórmula con la que comienza, que es la fórmula de Freud, el inconsciente no conoce la contradicción, que es una negación, además de que está en el texto de la negación, esa misma fórmula es una negación, ¿no? Y hay todo un desarrollo que hace Nassif acerca de la negación, donde toma la gramática y la lógica. La pregunta de Mariana, la diferencia entre gramática y lógica, no me pareció que estuviera tan clarificada en este texto, pero una cosa mínima sí, que es que comienza hablando de la negación en la gramática, que dice que es como lo más común, el modo más común de entender la negación, y que se correspondería con el orden narcisista, con el desconocimiento narcisista. O sea, la negación como lo que no puedo captar por digamos, el efecto del narcisismo, ¿no? El deslumbramiento narcisista, se podría decir. Está a nivel del yo, entonces, y que en esta lógica gramatical narcisista no se tiene en cuenta la duplicidad entre enunciado y enunciación. Esto me pareció muy interesante porque cuando Freud plantea su noción de la negación en su famoso texto, se ve, digamos, que la negación se articula entre enunciado y enunciación, que está ahí localizada justamente, ¿no? Usted va a pensar que es mi madre, pero no es mi madre, ¿no? Entonces después Nassif avanza hacia lo que me parece que tiene más que ver con la lógica, pero no estoy muy segura, y toma lo de que ningún significante puede significarse a sí mismo, que no hay verdadero sin falso, que no se trata de lo real, sino de la verdad de la repetición, digo, como si fueran puntuaciones acerca del discurso analítico, ¿no? Y del acto analítico. Y después va concluyendo con que hay una negación fundamental que considera forclusiva y que está en el cogito cartesiano, ¿no? Digamos, cuando se trata de un no soy, eso lo entiende como una negación forclusiva, que es el recurso cartesiano para ir en búsqueda de la verdad. Lo único que, bueno, queda cuestionado luego es que pone como referente de la verdad a Dios. Acá Nassif equipara a Dios con el gran otro, y entonces dice, bueno, vamos a dar un paso más, ya no nos vamos a apoyar en el gran otro, sino justamente lo recusa, y el modo de recusarlo tiene que ver justamente con, digamos, digamos, asegurar la verdad entre la fractura entre enunciado y enunciación,
y la negación inducida por la sexualidad tal cual es vivida. Dice, bueno, el efecto de negación entonces en el que estamos entrando está inducido por la vivencia de la sexualidad, donde aparece, mi madre no lo tiene, ¿no? No tiene el borramiento, digamos, del falo en el orden de la castración, y entonces abrocha esta negación con el desarrollo de las negaciones que viene planteando, ¿no? Bueno, y entonces termina equiparando, para abreviar, ¿no? Que esto con lo cual arrancó la fórmula freudiana del inconsciente no conoce la contradicción, se junta con la fórmula no hay acto sexual. Bueno, para mí hasta acá es el recorrido, y ahí justo comienza a trabajar con el tema del acto, que es lo que nos trajo hoy tan claramente Osvaldo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Graciela. Claro, digamos, el tema de esto que produce, que este salto que da Lacan, no de discriminación sexual, porque digamos, hombre-mujer, como decía Osvaldo ahí, digamos, son propios en el sentido de que no están en una complementariedad, sino que en sí, digamos, esto se lo voy a pasar para que siga en todo caso Osvaldo, pero esto es lo que entendí yo, ¿no? Que justamente hombre, mujer, en algún punto se significan a sí mismos, o sea, bueno, o en todo caso es lo que parece que sucede, ¿no? Porque no hay una complementariedad, digamos, está articulado en relación al Edipo y hay un tercero con el que cada uno de ellos se vincula, ¿no? Bueno, no sé quién quiere seguir con la... lo mismo respecto de la lógica que decía Celia, ¿no? Yo pensaba cuando lo leí, lo presentamos la vez pasada, que Lacan se apoya en la lógica, pero para ir más allá de la lógica, ¿no? Porque después utiliza la negación a partir de la lógica, y termina desarmando y produciendo este efecto que sería el de ir más allá de la lógica, ¿no? Bueno, ¿quién quiere seguir? Osvaldo, no se te escucha, está silenciado. No toques. Bueno. No sé, quieren que diga algo, no sé, al respecto, después de todo lo que he venido diciendo. Pero hay una cuestión acá que me parece, digamos, en una frasecita que yo la encontré y que me pareció muy, muy central para lo que venimos planteando. Dice, pero no hay universo del discurso, porque el todo aquí no es más que la metáfora traída por la parte. Esto me parece central a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos que ir al cuadrito ese de universal y particular. Es decir, cuando uno está, como decía la vez pasada, engolosinado con lo universal, tiene la intuición de que todo lo que está pensando en algún punto se cierra y es así, es la verdad y es certero, punto. Y se acabó. Y se acabó. Ahí le doy una prioridad fundamental a eso que se da desde lo propio, diríamos así, que se da desde lo propio. Supongamos, ahí funciona el I o el más, si se quiere, el signo más o el signo I. Volviendo a ese ejemplo, ¿qué es lo humano? Diríamos. Y bueno, la manera más absoluta y concreta y directa de sobrepique, diríamos así, de decir qué es lo humano, y bueno, hombre-mujer, hombre y mujer. Se dio que por el Génesis, qué sé yo, lo dijo el Génesis, primero fue Adán, y para, bueno,
que no esté tan solo el pobre, sacó una costilla de él e hizo a la mujer. Esto ya acá está hablando de si P, entonces Q. Si P, entonces Q. P, Adán, diríamos así, Adán, si queremos hablar del hombre, Adán implica a Eva, Ahora, como estamos hablando con el I, que es lo que engolosina a lo universal, por decirlo así, es que ahí funciona que si P implica Q, y si P entonces Q queda subordinada a P. Q está porque P se lo permite, diríamos así, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese es el problema. Es el problema cuando uno, en vez de hablar de lo humano, cuando uno quiere decir de lo humano, está hablando claramente de hombre y mujer. Ahora, si quiere hablar del hombre, el varoncito, diríamos así, ahí tenés que ubicarte en que hay una posibilidad de que ese todo del I ya sea vulnerado. Ese todo del I ya sea vulnerado. Entonces, para que algo sea vulnerado, para que algo vulnere a lo universal, se le tiene que dar el lugar que le corresponde a lo particular. Se le tiene que dar lugar al... Bueno, ese es el cuantificador. Esa es la lógica del cuantificador. El cuantificador lo que trata es de, partiendo y desde lo particular, nos hacemos la idea, como dice acá, porque el todo aquí, entonces, no es más que la metáfora traída por la parte. Es decir, el todo, entonces, es algo que depende de las partes que lo forman. Ahí, entonces, ya no es lo importante la I. Ahí es importante la O, que puede ser o inclusiva o exclusiva. Ahí es importante la O. Entonces, si uno parte de, parte de lo particular, puede ser o esto o lo otro para hacer el todo. Puedo meter también la negación. Puedo meter ahí también la negación desde lo particular. Puedo decir o no esto o no lo otro para hablar de lo universal. Es por eso que hace un corrimiento total a partir de Morgan, por eso la lógica moderna. Es decir, se basa en esta cuestión, se basa en este tipo de cuestiones para salir del encierro cartesiano, diríamos, para poder pensar realmente lo que nos pasa. Bueno, era un poco lo que quería decir al respecto, pero me parece importante. ¿Por qué? Porque, a ver, volviendo a Aristóteles y a Peirce, ¿no? Aristóteles y a Peirce. Es decir, ¿se acuerdan que lo fundamental de la cosa para Peirce era la raya? La raya ahí es en sí misma, diríamos así, en sí misma. La raya como tal no es predicable. La raya no es predicable, está todo en ella, la raya. Ahora, si decimos, queremos agregar, ya no en el cogito, sino queremos meditar, en el sentido, si entonces la raya, entonces le agregamos, pensamos, meditamos, hacemos implicar a que es raya vertical, le agregamos vertical. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que lo importante acá empieza a darse por la característica, es decir, la atribución, empieza a darse por lo que se predica de la raya.
que es un poco cómo lo quiere pensar Aristóteles, ¿no? Es decir, cuando le preguntan, entonces, cuando él dice, supongamos, ¿qué es lo humano? Aristóteles no quiere quedarse con hombre y mujer, quiere decir el concepto de lo humano. El concepto de lo humano es lo que uno puede llegar a pensar de qué es lo humano. Entonces, él dijo, son, logón, exón. Es un animal, algunos seguimos diciéndolo, es un animal pensante, racional y hablante. O sea, lo define por lo que se predica. ¿Se entiende? Se define, el todo se define por lo que se predica, no por lo que es en sí, digamos, es en sí como raya, o no raya para Peirce. Ahora, tomando eso, lo toma Peirce y dice, la raya vertical. Entonces, lo que no es raya vertical no es. Hay algunos que pueden aparecer, porque sale así, o hay otros que directamente no aparece lo vertical, y si no aparece lo vertical, yo me quedo con lo que pensé, ni siquiera quiero ver la raya, directamente me quedo con que no es. ¿Se entiende? Es un poco lo que le pasó a Juanito, que vio por primera vez, qué sé yo, por primera vez el significante del otro barrado, un poco lo que decía Graciela. Lo que no es decir, Juanito los lleva, y muchos machirulos, qué sé yo, lo plantearán por este lado, lo que no es compito no es ni siquiera humano para algunos. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que decía Juanito. Lo que quiero decir, que esto evidentemente estamos hablando de lo que late clínicamente en todo esto, es decir, lo que encontramos en esta cuestión, en donde necesariamente para llegar a poder pensar este tipo de cosas, tanto el psicoanalista como el psicoanalizante, ambos tienen que tirar una moneda arriba, tienen que tirar una moneda, y como cae esa moneda va a aparecer el sujeto. Es un tema de los dos. Como cae la moneda en términos de acto, va a aparecer y desaparecer el sujeto. Bueno, Claudia está para hablar. Y después Graciela. Hola, bueno. Muy bueno. Escuchan muchos ruidos, tengo unos plomeros rompiendo ahora. Me parece que en algún momento por ahí va a haber ruido, pero digo, bueno, en relación a esto último de Osvaldo, esto que decías, la dificultad, digamos, de la aceptación, de la percepción de la diferencia sexual, ¿no? La aceptación no, si hay aceptación o rechazo, ¿no? Pensaba en esta frase que dice de la alienación como elección imposible entre el yo no pienso y el yo no soy. Dice, va a permitirnos sobre todo exhibir la negación más fundamental, la que funciona en relación con la disyunción, tal como es designada en la fórmula de Morgan. No A y B equivale a no A y no B. Digamos que en los conjuntos estaría A y B, y sería no A y no B, pero la parte donde están juntos, A y B, es como si hubiera la alienación forzada, sería pensar en A y B, pero no en la parte donde no hay posibilidad, digamos, donde están A y B juntos. O sea, quiero decir, el tema, la alienación tendría que ver con no poder aceptar que no se puede abarcar el todo, como que en el enunciado no se puede abarcar el todo, sino la parte, que siempre va a faltar algo, ¿no? Este tema con el gran otro, ¿no? Que sería el todo, donde no habría algo que falte, ¿no? Por eso digo, no sé si entendí bien lo de Morgan, es en relación a eso, que habla de la elección forzada, que si, digamos, el tema sería que
no hay esencia. Digamos que en la alienación se estaría buscando el ser con esencia, y no hay una esencia. El ser es ser sin esencia, o en el acto no se es, ¿no? Bueno. Bueno, a ver, que siga entonces Graciela. No sé, Osvaldo, ¿vos estás hablando o querés que comparta Graciela y después te damos a vos? Sí, Graciela. Sí, a ver, entre la negación gramatical, pongamos, ¿no? Sí, bueno, no es eso, lo que yo dije no es eso, ¿no? Que sería lo que Nassif llama el modo narcisista, ¿no? Entre este modo y el cuadrante de Peirce, me preguntaba cuál es la diferencia en el sentido de que con el desarrollo de Peirce aparece el no hay, que no es lo mismo que lo que yo digo no es lo que usted pensó, sino no hay de eso, ¿no? Que me parece que lo de Peirce en este sentido, no hay rayas hacia azar, nos localiza más en el punto del no hay de la relación sexual o del no hay del acto sexual, que no es lo mismo que negar, no hay, ¿no? Y la otra pregunta es más hacia adelante de lo que ya dijiste, que es un temazo, me parece, que lo dijiste muy claro, ¿no? Que en el acto, digamos, como hay una paradoja de la repetición, que hay un sí mismo, se produce una suerte de identidad, como un aparente significarse a sí mismo por parte del significante, ¿no? Esto yo lo he leído en trabajos relativos al paz en análisis y la verdad que nunca lo entendí como lo entendí ahora que lo dijiste vos, así que te lo agradezco. El sujeto como efecto entre lo repitente y lo repetido, y ahí se produce esta apariencia de significarse significante a sí mismo, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, me detengo acá. Osvaldo, ¿querés? Estás silenciado. Ahí Sí, está. bueno, no. Está silenciado. No, Ya te. pero tengo tiempo. A ver. Perdón, ¿saben por qué? Porque no se los digo narcisísticamente, digamos, no se los digo en el sentido, pero justamente está la pelota para mí tan al lado del arco y el arquero está mirando para el costado, ¿viste? Y yo la tengo ahí. Bueno, entonces, no, en serio, les quiero leer justamente esto, que se dan cuenta que viene picando esto, entonces se los leo, después se los mando, pero se los leo porque me parece importante. En topología de superficies, mediante el corte, se puede hacer referencia al acto con el que se pretende mostrar, no demostrar, la topología no demuestra, muestra, ¿no? Pretende mostrar a la inscripción de la aparición-desaparición del sujeto del deseo inconsciente. Resulta esto algo posible de realizarse, eso lo habíamos hecho en su momento, cuando estábamos en la famosa biblioteca, ¿se acuerdan? Es decir, resulta esto algo posible de realizarse al ser todo acto humano lo nuevo. Todo acto humano es lo nuevo en una serie cuya característica a su vez es darse en repetición. Esto es lo freudiano, esto es lo que hace Freud, lo que mete Freud, que todo lo que podemos pensar no es sino en una repetición. Entonces dice,
una serie cuya característica a su vez es darse en repetición sobre la banda moibiana, en la que quiere sustentar aquí su todo. La banda moibiana es todo lo que uno quiere estar haciendo, de lo que está hablando, de la cosa de la que está hablando, con el formato del corte de hacérselo sobre el tercio de ella. ¿Se acuerdan que en una época lo hicimos esto? Tomamos una banda de Moebius y la cortamos al tercio. Ahí apareciera el objeto A y el resto un cilindro que quería hacer el juego de una egoidad. Entre el A y el juego de una egoidad. El cilindro hace el juego de una egoidad y el pedacito que queda es el A, digamos. En la cuestión del corte de la banda. Hacérselo sobre el tercio de ella, es decir, se trata de algo que aparece como repitente, esta es la palabra, de algo que aparece como repitente, pero que en realidad es nuevo, entre comillas, por estarse ya en el ser ahí siendo. Esto es fundamental para mí, pero por lo menos para que se lo diga, qué sé yo. ¿Por qué? Porque estamos existiendo, entonces como tal, no es una serie que se va inscribiendo meramente. Lo podemos inscribir porque estamos existiendo, hasta que dejemos de existir, digamos. ¿Se entiende esto? Me parece que es lo elemental del sí mismo eso. Entonces dice, estar ya en el ser ahí siendo, y ser de esa total correspondencia habiente del sentido entre la flecha del sentido de lo progrediente y lo retroactivo. Estando el sujeto allí, ese sujeto que está en la moneda que tiramos al aire. La línea del 8 interior quiere mostrar lo mismo. Entonces, es que se trata en esto de ubicar el cero contable barra vacío ardiente. Para mí, el cero contable implica al vacío ardiente. Del aquí, acto del ser. El acto del ser puro, digamos. El que no cesa de no inscribirse desde su asegurada imposibilidad. Es importante que la imposibilidad esté asegurada. La imposibilidad es ese no hay que tiene que estar asegurado. ¿Pero para qué? Para que haya la posibilidad. Para que algo sea, tiene que estar asegurado lo imposible. Entonces dice, tiene que estar asegurada la imposibilidad por el hecho de haberse al mismo tiempo él ahí ausentado. Es decir, cuando uno dice, por ejemplo, en la lógica modal, lo imposible es lo que no cesa de no inscribirse. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no se inscribe, pero ese jodido de mierda no cesa de hacerlo? Entonces hay algo que hay ahí, aunque no se lo pueda ni decir ni escribir. Pero hay algo ahí. Hay algo ahí que late, que está ardiendo, por decirlo metafóricamente. Entonces dice, el que no cesa, entonces dice, es que se trata de ubicar que el cero contable, y ahora vamos a ver por qué cero, vacío ardiente, del aquí acto del ser, el que no cesa de no inscribirse desde su asegurada imposibilidad, por el hecho de haberse al mismo tiempo él ahí ausentado. Es lo que ocurre con el ser. El ser hace el agujero, arde y se ausenta, para que el ente sea, para que podamos hablar de él a través de entes. Para predicarlo, para contarlo. Entonces, pero, que por podérsele a su cosa, no obstante contar, y acá es algo, y eso sí es algo mío, eso es algo mío, en el sentido, está bien, no se puede ni hablar ni decir, ni escribir, pero se lo puede contar, porque si no se lo pudiera contar no podríamos hablar de eso que sigue latiendo sin poder escribirse. Se lo cuenta. Entonces dice, se ve entonces que sobrepasa esto, eso que arde en él, sobrepasa, que excede por su ardor de plus al uno.
que por todo este mover implicado ya ha podido como tal presentarse por el acto aidado. Ya hay uno. Entonces dice, reafirmando, puede decirse que esto se suma a algo ya constituido aquí, en el formato de un hay de lo uno, ahora hay de lo uno, porque el ser ha actuado y hay de lo uno apareciendo como tal. Entonces, hay de lo uno por el ya estar ubicado su proceso en el juego de la sistematicidad lenguajera. ¿Por qué? Porque seguimos siendo, y estamos metidos en el juego ese totalmente imposible del cual correrse, que es nuestra condición lenguajera. Es decir, estamos llevados por el lenguaje, y la bolsa o la vida, flaco, no, si no, sos un perro, qué sé yo, pero no formás parte del lenguaje. Entonces, y resulta que es por este plus ardiente de la marca, el cero es la marca, es el A, es el das Ding, es el A. El cero, ese cero ardiente, digo yo, o el vacío ardiente, es el cero, que funciona como marca. Bueno, ese es el rasgo unario. Ese es el rasgo unario, del cual uno puede ubicar ahí algo que está ahí, marcado ahí en 3 por 3, es imaginario, es simbólico y es real, por 3, pero que aún no forma parte o no ha entrado a significarse con otro. No ha entrado todavía el juego significante, pero es lenguajero. Eso es lo paradójico del tema. Es algo que, siendo lenguajero, no puede decirse ni escribirse. Es una locura esto, pero es así. Bueno, entonces dice, el cero primero nombrado, que por su apremiar, porque no cesa de hacerlo, apremia, dice, por su apremiar, aparece y puede hacerlo el vibrar del sucesor de la serie. El vibrar del sucesor de la serie. Que ahora ahí se continúa. Ocurriendo que el uno que como tal le sigue, por la demanda por esto implicada, ante su ubicación en tal acto, eso que reverbera y que arde ahí, hay una demanda a la cual hay que acallar, hay que decir algo de eso, aparece con su característica también de ser llamado repitente. Es decir, ser llamado repitente. Por su a su vez estar en el mismo proceso lenguajero y trayendo el goce del acervo histórico, en tanto edípico, no es una serie abierta al infinito. No, es una serie abierta, es una serie justamente, es un conjunto abierto, es una serie abierta que se muerde la cola, digamos, porque no puede hacerlo de otra manera, repitiéndose, y venido ya desde el nacer. Es lo edípico y lo venido ya desde el nacer. Será el que asumirá, ese que sigue, su lugar en el avance del anudar. Y esto, así sucesivamente, hasta que tal mover ya no sea, si es que se quiere considerar a la muerte, a la que se la plantea en el efecto de haberse totalmente cerrado, diríamos así, rizado el rizo. Es decir, es lo que, en la medida que es repitente vuelte, inevitablemente se tiene que morder la cola, pero en realidad no se la puede morder, porque en el momento que se la puede morder murió. Bueno. No, quería, no sé, como me parecía que lo que escuchaba era como esta pregunta que nos hizo Mariana, ¿no? De la relación entre lógica y gramática, ¿sí? ¿No? Como si estuviéramos intentando, bueno, situar una lógica en lo que es el acto analítico, que de alguna manera implica, digamos, el respetar, digamos, todo lo que tiene que ver con la construcción, la producción de un sujeto, no es sin este campo gramatical del decir, es decir, como que la gramática, no podemos desligarnos nunca de lo gramatical,
en la medida por la propia incidencia del lenguaje, ¿no? Sí, Me parece sí. que en ese punto no hay lógica sin gramática, ¿no? Es complejo, pero... Funcionan, el no sin, es el no sin de Lacan. Es impresionante la importancia que Lacan encontró cuando dice el no sin. Porque el no sin es ese no que está utilizado es el mismo, tiene la misma importancia del no todo. Es el otro no todo, es el otro no todo que está en juego en lo que quiere decir Lacan. No sin y no todo. Entonces, por eso Nassif en determinado momento habla de la gramática agramatical. Es decir, porque, claro, el A como tal, el objeto A como tal, es una marca aún no todavía gramaticalizada a través de un significante representa a un sujeto para otro significante. Ahí ya está funcionando la cosa de significancia. Pero es lógico de pensar, justamente, miren que es lo que digo, es lógico de pensar que hay una gramática agramatical. ¿Por qué? Porque hay el no todo y hay el no sin. Si no nos podemos parar en el no todo y el no sin, no podemos hacer psicoanálisis, no podemos hacer clínica en el sentido de esa moneda tirada al aire entre el psicoanalista y el psicoanalizante para ver cómo cae esa moneda, aparece y desaparece como sujeto del deseo. El tema de la escritura del acto analítico como que no es relación sexual, ¿no? Bueno, claro, pero ahí yo le doy otra vuelta. ¿Por qué? Porque no hay relación sexual, y eso lo pueden encontrar en el seminario 19, que lo deja abierto el problema, Lacan. Yo si quieren después le paso el párrafo en que dice que él, digamos, ustedes me preguntarán, dice algo así, lo que nos pasa es porque entre nosotros no hay relación sexual, que el lenguaje que tenemos nos pasa esto que tenemos, o porque es el mismo lenguaje con su ansia que produce que no haya relación sexual. Eso lo dicen con estas palabras. Se los dejo a ustedes para que lo traten de ubicar, para que ustedes lo puedan pensar, como diciendo, yo llegué hasta no hay relación sexual. Está Graciela. Le damos lugar a Graciela, entonces. Sí, en realidad quería colarme lo que estaba diciendo Osvaldo recién. Tomando las últimas clases del seminario, que las últimas dos hojas, que es donde habla Lacan, y justamente toma esta línea, ¿no? De la fórmula freudiana, el inconsciente no conoce la contradicción, al no hay relación sexual o no hay acto sexual, y también introduce lo de no hay universo del discurso, ¿no? Digamos, como que pone en la misma línea, se diría, estas negaciones que son del orden de, en realidad, de poner en juego lo imposible, ¿no? Me parece. Quizás justamente la diferencia que podía haber, que introduce el cuadrante de Peirce en este sentido, con el no hay, toca este orden de lo imposible, ¿no? Ya no es un juego gramatical solamente. Usted va a pensar, no va a pensar, ¿no? Y me pareció, un comentario que dice cómo, dice que el inconsciente, no porque el inconsciente no conozca la contradicción, está el psicoanalista autorizado a lavarse las manos de la contradicción. Por otra parte, tengo que decir que esto le concierne de forma lejana. Pero sin embargo, dice, acá se está jugando un resorte alrededor del cual gira mi discurso. Y ahí remite entonces, dice, está al principio mismo de lo inscrito las primeras formulaciones concernientes al acto sexual. El inconsciente, nos dicen, es el Edipo, la relación del hombre a la mujer. Esto la metaforiza.
es esta metáfora. Concluye diciendo que los psicoanalistas, creo que con esto se refiere a no poder lavarse las manos, están allí para hacer escuchar al analizante los efectos metonímicos de esta presentación metafórica. Bueno, y concluye finalmente con que, digamos, el todo siempre es un fantasma recurrente, justamente, que va en el sentido contrario a estas negaciones y a este orden de imposibilidad. Y bueno, pone un ejemplo, bueno, interesante, pero ya no viene al caso. Pero bueno, lo que me parecía rescatar es este asunto de qué nos concierne como psicoanalistas respecto a esta trama, ¿no? Bueno, hasta acá. Bueno, interesante. Tenemos 4 minutos y después ya arrancaría Mónica con topología, que también hoy va a trabajar el tema de la evaluación. Sí. Bueno, vamos a estar en sintonía. Sí. Bueno, Osvaldo, ¿querés avanzar un poquito más antes de terminar? Ir cerrando. No, trataría de cerrar porque yo traté de ubicar la cuestión fundamentalmente sobre el acto, ¿no? Sobre el acto. Es decir, sobre el acto es el que disyunta, por decirlo así. Es el que genera la disyunción. La disyunción, como su nombre lo indica, se hace del 2, ¿no es cierto? Es un 2 que hay que partirlo, ¿no? Hay un 2 que hay que partirlo. Es decir, constantemente hay que partirlo. Pero constantemente lo tenemos partido, porque si no lo tuviéramos partido, eso me parece lo central de entender. No estaríamos funcionando en la iancia del lenguaje, es decir, no estaríamos vivos, no estaríamos existiendo. Es decir, lo que nos permite existir es justamente la iancia del lenguaje que nos lleva, lo abierto en esta cuestión, lo que está abierto en la cuestión. Y de las disyunciones es total la cuestión, porque fíjense, podemos hacer una lista enorme de las disyunciones. Es enunciado, enunciación, hombre, mujer, satisfacción, insatisfacción, potencia, impotencia, impotencia, es decir, ¿por qué? Porque etcétera, etcétera, ese masculino, femenino, ¿no? Es decir, hay cuestiones acá que se dan en función de esta cuestión lenguajera que nos habita. Insisto en este ejemplo brutal que siempre doy. Un perrito no puede hacer estas cosas de lo que estamos diciendo, no puede. No puede. Nosotros estamos en este circuito, en esta cosa del hámster, ¿no? En esta cosa del hámster, y esa cosa del hámster es directamente lo lenguajero que somos. Bueno, qué interesante. ¿Querés decir algo, Marité, también? No. Porque la verdad que de una riqueza enorme esto de poder traer preguntas. Tal vez esta es una modalidad que vamos a sostener, ¿no es cierto? Bueno, vamos cerrando ahora y nos damos 5 minutos, ¿les parece? Iba a decir eso, Patricia, hacemos 5 minutos de break y retomamos. Mónica, Bueno, Bueno. nos vamos 5 minutitos. Chao.